Hola, hola, buenos días. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos, saludos esta mañana para todos. A ver, ¿quién está conectado por aquí? Buenos días. Mi hermana Ana Solano, el Señor la bendiga. Mi hermana Ana, buenos días, saludos. El Señor Jesús la bendiga. También está mi hermanita Yesenia. Hola, buenos días, hermana Yesenia. El Señor te bendiga más. Saludos. Esperando que estés bien, vos, tu casa también. Doña Virginia, don Danilo, Desiree, Cristian, que sea el Señor bendiciéndolos y obrando con poder y gloria en sus vidas. Ahí está el tío Guillermo, buenos días, mi hermano Guillermo. Mi hermana Gabriela, hola, buenos días, el Señor la bendiga más, saludos. Esta mañana fría, 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 pasada por frío, frío. Aquí en Moravia, el centro del mundo. Ok, muchas gracias, hermana Ana Solano. El Señor también la bendiga a usted, a don Carlos, a su casa, esperando pues que con la ayuda del Señor estén bien. Ahí está también la tía Roxana. Hola, buenos días, tía Roxana. El Señor te bendiga más. Saludos. Bueno, agradecido entonces con el Señor por sus vidas y por este tiempo que nos proporciona el Padre para poder entonces venir de mañana a buscar su rostro. Ahí está entonces la hermana Helen. Hola, buenos días, mi hermana Helen. El Señor Jesús la bendiga. Saludos. Esperando que esté bien también usted y su casa. Un abrazo a la distancia. Bien, y se siguen conectando más hermanos, gracias al Señor. Y bueno, aquí estamos entonces este día, martes, teniendo la enseñanza del día lunes. Ayer entonces no compartimos. María Lucero, hola Lucerito, buenos días, el Señor te bendiga, saludos. Les decía que entonces no tuvimos enseñanza el día de ayer, pero bueno, ya hoy sí, gracias al Señor. Hola, buenos días, Paulita, el Señor te bendiga, saludos para vos, para Diego también, para tu mamá, para todos allí, que el Señor los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Continuamos entonces, también, mi hermana María Teresa, hola, buenos días, el Señor te bendiga. Ahí está la hermana Margarita también, buenos días, hermana Margarita, el Señor Jesús te continúe bendiciendo, saludos, saludos entonces para todas, para todos. Y bueno, ahí conforme va pasando el tiempito, se van conectando más hermanos, gracias al Señor. Y bien, entonces, les decía, el día de ayer, lunes, no tuvimos enseñanza, era día festivo aquí en Costa Rica y bueno, entonces también usamos para tener un poco de descanso, para compartir en familia un poco también y bien agradecidos con el Señor por todo y bueno, por todas las cosas y que hoy, pues ya hoy, entonces pudimos volver nuevamente a retomar lo que es entonces este tiempo, la vida de fe y bueno, nada, entonces quiero pedirles por favor que vamos a comenzar bien, vamos a comenzar encomendándonos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a clamar para que el Padre, por medio de su Santo Espíritu, traiga la revelación de su voluntad a nuestras vidas. Que nosotros entonces en esta mañana podamos escuchar, entender y obedecer la dulce voz de Dios. Y sobre todo, pues que podamos entonces, esta palabra que sea de provecho para nuestro propio espíritu. Y no solamente para nuestro propio espíritu, sino además de que lo que por gracia nosotros hoy aquí de parte del Señor recibamos también por gracia podamos entonces compartir. Hola Sandrita Rivera desde Bogotá, el Señor te bendiga Sandra, el Señor te guarde en su precioso nombre, esperando que estés bien vos también, tu casa, que sea el Señor Jesús obrando con poder y gloria en sus vidas. Ahí está mi hermano en Wong, mucho gusto mi hermano en Ben, buenos días. Amén, el Señor te bendiga más, mi hermano amado. Y bien, entonces nada, vamos a orar, vamos a clamar en el nombre al Padre, en el nombre de su Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, venimos yo y mis hermanos, Señor, puestos de acuerdo para reconocer tu deidad y tu exclusividad como el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra,
y a tu Hijo Jesucristo como el único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, nosotros estamos, Señor, aquí manifestando, Señor, esta nuestra fe, la fe tan grande que tú nos has dado, esa fe que nos ha proporcionado esta salvación, Señor, por medio de la cual hoy podemos, Señor, a pesar de nuestra debilidad, a pesar del pecado y la maldad que hay en nuestras vidas, a pesar de la concupiscencia de nuestro propio y malvado corazón, estar en tu presencia y llamarte Abba Padre, Padre nuestro. Padre justificado, Señor, no a nosotros mismos, sino por la justicia que es a través de la fe en tu Hijo Jesucristo. Hoy podemos estar en tu presencia, podemos decirte, Padre nuestro, y venimos, Señor, yo y mis hermanos, para clamar, para pedir que obres con tu Espíritu Santo, Señor, que tu reino venga con poder, que seas, Señor, tú capacitándonos, Señor, instruyéndonos y dándonos la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu palabra, para que nosotros, Señor, podamos vivir, para que nosotros podamos vivir primeramente esta vida de fe con toda potencia, y para que también seamos, Señor, esos vasos, esos instrumentos preciosos en tus manos, que limpies con tu palabra, llenes con tu Espíritu Santo y uses con poder y gloria para tu reino, para la alabanza tuya, para la gloria de tu santo nombre. Por favor, Padre nuestro, capacítanos en esta hora, instrúyenos, Abba Padre. Danos, Señor, entonces a nosotros ese entendimiento correcto de tu voluntad por medio de tu palabra, para que también, así como por gracia nosotros hemos recibido, por gracia podamos dar. Que nos abras puertas, nos capacites, Señor, y nos abras puertas eficaces para que tu palabra viva, corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado en nosotros y a través de nosotros, Señor. Usa nuestras vidas, Señor, usa desde el mayor hasta el menor, la vida de cada uno de nosotros con poder y gloria para tu reino, para que las obras del diablo sean deshechas, para que las tinieblas retrocedan, para que más salgan y se conviertan de la potestad de Satanás y vengan a la luz admirable de tu Hijo amado. Padre, capacita, Señor, a la iglesia. Ayúdanos, Señor, ábrenos puertas eficaces para la predicación del Evangelio. Concédenos que con denuedo podamos y demos testimonio de la vida de tu Hijo Jesucristo resucitado en nosotros y a través de nosotros. Que no sea solamente con palabras, sino con manifestaciones de poder en el Espíritu Santo, Señor. Padre, obra con poder y gloria por amor a tu nombre, te lo pedimos, Padre, porque nosotros anhelamos, Señor, escuchar, entender y obedecer tu dulce voz, para que también otros a través de nosotros aprendan, Señor, a escucharla, entenderla y a obedecerla. Haznos esos vasos, esos instrumentos escogidos, preciosos, Señor, en tus manos. Por amor a ti mismo te lo pedimos. Toma control de nuestras vidas. En esta hora, Señor, quita todo estupor, toda pereza, todo desánimo, toda distracción, todo espíritu que no sea el tuyo, Señor. Por favor, enmudécelo en esta hora y ayúdanos, Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús, Padre. Y a tu gracia, Dios de los vivos, tu buena voluntad, encomendamos, Señor, este tiempo y nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Ahí está entonces mi hermano Marco Mauricio, el Señor te bendiga, Marco. También está Mayra, Mayrita, Jesús te bendiga más. Saludos, saludos para todas y para todos. Bueno, entonces bien, mis amados hermanos, también un comercial pequeño. Recordemos, por favor, que el estudio que no tuvimos ayer acerca de la cosmología bíblica lo vamos a tener hoy, entonces 7:30, para los que quieran también acompañarnos en vivo, pues presencial vamos a estar y retomando entonces el estudio acerca de la cosmología bíblica. Ahí está mi hermano Pastor Juan Manuel, el Señor Jesús te bendiga, saludos. También está mi hermana Ani y mi hermano Gastón. Un abrazo a la distancia. Que sea el Señor Jesús bendiciéndolos y obrando con poder y gloria. Ahí está mi hermano don Alberto Borges desde Bogotá, Colombia. El Señor lo bendiga a usted y a su casa, don Alberto. Un abrazo. Bueno, amados, entonces bien, acuérdense que el propósito de este tiempo, de el lunes, pero que no es lunes, sino hoy martes en la mañana, era o fue desde el principio poder repasar la predicación que se había tenido el día domingo. Esto pues buscando pues, primeramente que sea o que fuera de provecho para nuestro propio espíritu, pero además también entonces de
que sea entonces el Señor capacitando, de que fuera entonces el Señor capacitándonos para que nosotros pudiéramos también correctamente lo que por gracia habíamos recibido, por gracia poderlo compartir. Entonces, ese tiempo es del anhelo y el deseo del corazón para poder darle cumplimiento al mandamiento del Señor de ir y predicar el Evangelio. Ok, entonces retomemos por favor la porción que vimos el domingo en el Evangelio según San Lucas capítulo 20, versículos entonces del 19 al 26. Evangelio según San Lucas del 19 al 26. ¿Lo tienen? Leamos. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquellas horas, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y a la autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Amén y amén. Bueno, entonces bien, mis amados hermanos, aprendíamos durante la enseñanza acerca de que Dios es justo. Y bueno, el punto aquí es que el mundo en el que nos rodea, la vida en que el mundo que nos rodea, todo lo que a nosotros a nuestro alrededor hoy podemos ver está lleno de injusticia. Vivimos en un mundo entonces donde lo que reina es la injusticia. Y esta entonces se ha convertido de alguna manera, o se convierte de alguna manera, como les explicaba el domingo, en el principal argumento de parte de Satanás para entonces hacer creer, para hacer pensar al hombre de que no existe o que no hay Dios. Porque todo el tiempo entonces las personas están cuestionando acerca de la existencia de Dios y de, pues, en este caso, el Dios de amor y de misericordia y el Dios justo que la Biblia enseña, al entonces ver el mundo en que los rodea plagado, lleno de injusticia. Entonces, cosas tan así como: si Dios existe, entonces ¿por qué permite que los niños se mueran de hambre? Si Dios existe, entonces, si Dios es amor, Dios es justo, ¿por qué hay tanta injusticia? El domingo les comentábamos, durante la predicación, que el punto aquí es que, al igual que cuando el día está nublado y el sol no se puede ver, de igual manera, entonces, el hombre no puede ver entonces a Dios. Y la razón, el motivo entonces por lo cual el hombre no puede ver a Dios es por causa de entonces el pecado. Y el pecado es la manifestación de la justicia de Dios. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de Dios que es justo, en esta porción, miren mis amados hermanos, aquí dice que a nuestro Señor Jesucristo le enviaron unos espías, unos hombres para que se simulasen justos, y le empezaron entonces a hablar a Jesús
Y miren de la forma que le dicen: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. O sea, le están de entrada diciendo: ok, sabemos que eres una persona de alguna manera entonces justa. ¿Ve? Y ellos vienen entonces a nuestro Señor Jesucristo a preguntarle acerca de si es justo que ellos le paguen tributo a César, sabiendo que de alguna manera el único rey que ellos tienen, el único rey que ellos reconocen, es entonces a Dios. ¿Ve? Entonces, para el pueblo de Israel como tal, el pagarle el tributo a César era un acto de injusticia, era un acto injusto, porque ellos, digámoslo así, aunque estaban bajo el dominio de César, no reconocían su reinado. ¿Ve? Porque ellos alegaban, ellos continuaban entonces creyendo que el único Dios, el Dios de Israel, era entonces su rey y que era el único al que debían entonces ellos dar tributo. Esa parte es entonces fundamental para que nosotros, pues, como estudiosos de la Biblia, podamos tener claro el contexto bíblico. El pueblo de Israel se encontraba bajo la ocupación del gobierno romano, y entonces de alguna manera, pues entonces el rey de Roma, que en este caso se llama César, el rey de los romanos, es la palabra César. Entonces, que el César, que se había convertido entonces de manera injusta en su rey, y entonces ahora ellos le aprovechan para tentar a nuestro Señor Jesús, porque pues efectivamente, si él venía a promover o a apoyar, digamos, de alguna forma, ese pensamiento que ellos tenían, pues iba a ser entonces culpado de sedición. Y si nosotros vamos a ir más adelante para que nos demos cuenta, cuando a nuestro Señor Jesucristo lo llevan delante de Pilato, ahí mismo en Lucas, si quieren, miremos. En Lucas 23, Lucas 23, ahí mismo más adelante, vamos a ver cuando llevan a Jesús ante Pilato, que es el gobernador romano. Dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo: tú lo dices. Bueno, entonces miremos. Hola Patricia, el Señor te bendiga más, saludos. También está Octavio Minota, pienso yo que sea mi hermano John. Buenos días, Jesús te bendiga. Aquí está la alarma ya para despertar a Santi, perdón. Entonces, bien, démonos cuenta, en el versículo 2 dice: y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Hola Nina, el Señor te bendiga, buen día, saludos. Vean, desen cuenta. Aunque nuestro Señor Jesucristo no directamente les dijo esto, ellos entonces lo interpretaron
de esta manera, pero pues efectivamente falsa, para poder entonces acusar a nuestro Señor. Para poder entonces acusar a nuestro Señor. Hola, mi hermana Mariela, el Señor Jesús te bendiga. Y es que, mi hermano, nosotros debemos entonces saber que esa es la naturaleza nuestra, la naturaleza de nosotros los seres humanos es todo el tiempo, siempre estamos queriendo buscar un culpable para entonces justificarnos a nosotros mismos. Ana Victoria, hola, mi hermana Ana, el Señor te bendiga, saludos, buenos días. Nosotros estamos entonces siempre queriendo encontrar un culpable para justificar entonces nuestros actos, para estarnos justificando a nosotros. Ellos no querían dar tributo, porque como les repito, el hecho, o sea, la razón, la causa no era, por decirlo así, en sí mismo el dinero, la moneda, la cantidad, el valor, sino el principio de que no hallaban justicia en el acto mismo de tributarle a César, pues ese no era el rey de ellos, sino que el Dios del cielo era su rey. ¿Ven? Entonces, en principio, el deseo en el corazón de ellos, vuelvo y les repito, es no dar por esa, digamos, convicción en sus corazones acerca de su fe. Pero ahora entonces lo que están buscando o están necesitando es un culpable, alguien en que justificarse para entonces poder hacer el deseo de sus corazones. ¿Ve? Y esa es la condición nuestra, esa es la condición del ser humano. Entonces yo, para entonces justificar mi injusticia, pues necesito entonces ver en quién recae o en un culpable que recaiga la culpa. Porque como de todas maneras tenemos claro, de alguna manera, que entonces en qué es lo o en lo que hay, o cuál es la justicia, por eso entonces actuamos de esta manera. Mónica, hola, buenos días, el Señor Jesús te bendiga. Porque efectivamente lo que el Señor Jesús aquí les está enseñando es de quién es la moneda y de quién es la inscripción, de quién es la imagen y de quién es la inscripción, es de César. Entonces, darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ese principio entonces de justicia, que es pues que a cada quien se le dé lo que se merece, es lo que el Señor Jesús entonces está efectivamente aquí transmitiéndoles, les está entonces compartiendo. ¿Por qué? Porque entonces, si usted y yo nos vamos a ver más adelante en el mismo Evangelio, cuando aquí mismo, pero aquí en Juan no lo dice de otra forma, miremoslo un momento por favor en Juan. Aquí en el Evangelio, pero según San Juan, Jesús ante Pilato en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, ¿se acuerda que hay una? Entonces ya estamos claros. Él dijo que ellos decían que él se había hecho pasar por rey y entonces que esa es la acusación. En el 14, Juan 19, 14, miremos qué dice. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos Pilato, ¿no? He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron.
¿Ven? Entonces ahí claramente nosotros podemos darnos cuenta, efectivo, lo que hay en el corazón de ellos. O sea, ¿cómo no le van a dar al César lo que es del César? ¿Cómo no le van a dar a su rey lo que le corresponde? Si efectivamente entonces el rey de ustedes en sus corazones, el que reina, es entonces el rey de este mundo. ¿Ven? Esa parte es maravillosa, mis amados hermanos, entonces que nosotros podamos discernir acerca de esa enseñanza que estamos entonces aprendiendo aquí, que estamos viendo de parte de nuestro Señor Jesús, acerca de que entonces Dios es justo y que da a cada quien lo que le corresponde, que le da a cada quien lo que se merece. Y ese es entonces de alguna manera ese principio de justicia que nosotros podemos ver entonces en la Biblia y que pues en realidad en el mundo en el que vivimos también. Que justicia es darle a cada uno, es darle a cada quien lo que se merece. Entonces cuando las personas hablan acerca de la no, o cuando se les levantan esos argumentos a causa del mundo de injusticia en el que vivimos, y con ello entonces el diablo aprovecha para negar hacer pensar al hombre la no existencia de Dios, porque no puede entender el hombre la injusticia en este mundo en el que vivimos, pues precisamente, como les dije, es porque por causa del pecado. Es por causa del pecado. Porque Dios estableció desde el principio, y la Biblia nos deja claro, en Génesis capítulo 2, cuando Dios da la ley, cuando Dios da el mandamiento en el huerto del Edén, y dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces escuchen, mis amados hermanos, aquí vemos a Dios que es justo, enseñándole, impartiendo justicia. Dios, el Creador, dándole a su criatura mandamiento. Y dice claramente: vea, de todo árbol del huerto puede comer. Y eso es justo. Eso es justo. Porque Dios creó al hombre. Y el hombre es su creación, su criatura. Y como tal, entonces Dios está en la obligación de sustentarla. Y por eso vemos que hizo nacer de todo árbol bueno y agradable a la vista. Pero también Él, como creador, como soberano, tiene derecho a que entonces el hombre le manifieste temor, obediencia. Y por eso le da la prohibición de un árbol en específico, no comer. Y entonces Dios, que es justo, juzga con justicia y determina que entonces el día que la criatura simplemente no le manifieste el temor y el respeto y la obediencia que él como creador le corresponde, entonces eso genera una consecuencia, que es la muerte.
Entonces, aquí vemos el concepto, como les repito, de justicia y cómo Dios entonces deja claro y marca, digamos, de alguna forma, desde el principio, la cancha, como se dice vulgarmente, que es entonces justo que el que es el creador tenga cuidado de su criatura y que la criatura entonces le tenga temor y le tenga temor, obediencia al creador. Y que entonces cuando el balance, cuando haya un desequilibrio, entonces eso va a traer una consecuencia. La consecuencia en este caso, entonces, de la manifestación del justo juicio de Dios es que en el momento que la criatura no tema al Creador, entonces hay un precio que hay que pagar. Y ese precio que Él establece es entonces la muerte. Y esa manifestación nosotros la conocemos entonces como la ley. Y lo que dice entonces esta manifestación de Dios que es justo es que la paga del pecado es la muerte. Que la consecuencia, que entonces el resultado de el pecado es la muerte. Y recuerden entonces que justicia es darle a cada quien lo que se merece. Justicia es darle a cada quien lo que se merece. El creador entonces, que tiene cuidado de su criatura, y la criatura merece el cuidado del creador y el creador se lo proporciona, y el creador que merece temor, obediencia de su creación, de su criatura, y que entonces al no proporcionárselo, pues entonces se convierte el hombre en injusto. Como si entonces, cuando hoy, por lo menos como el ejemplo que les pongo, que es del más, digamos, del cual entonces el diablo usa la ignorancia para levantar argumentos, es por qué la gente se muere de hambre. ¿Por qué la gente se muere de hambre? Si Dios existe, si Dios es amor, ¿por qué los niños sobre todo, y entonces escarnecen y ponen el ejemplo ni siquiera de las personas en general, sino para hacerlo más dramático, dicen, ¿por qué los niños se mueren de hambre? O sea, si Dios nos creó, si hay un ser superior que nos creó, imagínense qué clase de irresponsable que permite que sus criaturas se mueran de hambre. O sea, ¿para qué los creó? ¿Para dejarlos morir de hambre? Y bueno, entonces ahí, ya hoy con el entendimiento, usted y yo podemos darnos cuenta, ese es entonces el pensamiento satánico. Con que Dios os dijo que no podéis comer de ningún árbol del huerto. O sea, con que Dios, el Creador, los condenó a morirse de hambre. ¿Ven? Porque estoy hablando entonces, como les decía el domingo, mis amados hermanos, de cosas que definitivamente la única manera de recibir es dando. Es verídico. Es verídico. Es verídico. Y esta enseñanza es o cobra más sentido, sobre todo, mis amados hermanos, es en el momento en el cual nosotros comenzamos a disponer el corazón para obedecer y predicar el Evangelio. Porque es cuando nosotros entonces tenemos, digamos, el encuentro con las personas que están, digamos, todavía bajo la potestad del diablo, que encontramos entonces y podemos palpar de manera, digamos, real todo esto que yo estoy tratando con el corazón y pues lleno del Espíritu Santo de transmitirles.
Porque si no tenemos o no disponemos nuestros corazones para predicar el Evangelio y no hay, digamos, la confrontación, pues las palabras que yo digo no cobran o no tienen tanto sentido. ¿Ven? Pero cuando ya, digamos, en este caso, se los digo yo, uno está predicando el Evangelio y está entonces disponiendo el corazón para la obediencia y tiene entonces el encuentro con los no creyentes, eso es el pan de cada día. El pan de cada día. Y muchas veces yo siempre estoy tratando de esforzarme por recordarles que el hecho de que ahora nosotros veamos, recordemos, no podemos olvidar que fuimos ciegos o que la ceguera exista. Porque en mi caso personal, digamos, esto es, y sé que no es mi caso particular para, digamos, no hacerlo ver tan exclusivo, pero sí sé prácticamente, porque sé que es entonces generalizado, pero yo lo pude o lo manifesté en mi caso particular y experimenté entonces efectivamente cómo el diablo trabajaba a través de mi ignorancia y levantaba esos argumentos y esos muros tan altos que me impedían acercarme a Dios. Y entonces efectivamente pues escuchar acerca de que Dios me amaba y que tenía un plan maravilloso para mí. Y entonces, como se los he dicho aún en broma, al ver entonces todo el sufrimiento pues propio y el sufrimiento de las personas y del mundo a mi alrededor, yo decía de manera sarcástica, si esto es que nos ama, ¿cómo será que nos odia? Si esto es que me ama, ¿cómo será que me odia? ¿Eh? Y ese es el sentir. Y ese es el sentir. Y las personas incluso pueden, siendo religiosas, entonces hablar acerca de Dios. Esa no es entonces la realidad en sus corazones. Porque no hay entonces sinceridad, no hay verdad en sus corazones. Puesto que entonces al no ver justicia. Eso, Eduardo, el Señor Jesús te bendiga. Y vivir rodeado de un mundo lleno de injusticia. Entonces, de manera indefectible, el diablo va a tomar y va a levantar argumentos en sus corazones. Así entonces como les decía. Si Dios existe, un abrazo, Eduardo, Jesús te bendiga. ¿Por qué los niños se mueren de hambre? Esa es la más fuerte. Repito, ni siquiera los adultos, sino para poner el cuadro más dramático de por qué los niños se mueren de hambre. Y la razón entonces es porque Dios es justo. Y justicia es darle a cada quien lo que se merece, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios como creador tiene una responsabilidad con la criatura y es cuidarla y sustentarla. Y eso usted y yo lo vemos a Dios efectivamente haciéndolo en el huerto del Edén. Vemos a Dios teniendo cuidado, al Creador teniendo cuidado de su criatura en todos los aspectos. Miren, el 18 dice claramente, el 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, teniendo cuidado el Creador en todos los aspectos. Ahí el huerto del Edén, mis amados hermanos, no es una fábula, no es digamos, parte del folclore del pueblo de Israel como muchísimos, aún teólogos que titulan teólogos en universidades y de las más prestigiosas y más renombradas de este mundo, donde están, digamos, afirman que como tal lo que narra Génesis no es en sí, no fue, es producto de una realidad, sino que es únicamente una alegoría y parte entonces del folclore y de la tradición oral de una nación, en este caso de un pueblo, del pueblo judío.
los mismos teólogos. Y esto no es verdad, eso no es así. Aquí vemos a Dios justo como creador, teniendo cuidado de su criatura, porque esa es la parte que al creador le corresponde. Y demandando de su creación, de su criatura, obediencia, porque esa es la parte que a la criatura le corresponde. Entonces, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios justo, creador, que se compromete y tiene cuidado con su criatura y demanda, exige temor, obediencia, producto entonces de ese respeto y de esa como reciprocidad a ese cuidado que está teniendo. Y advierte y deja claro entonces que la consecuencia por la injusticia, porque aquí vemos entonces el balance. Justicia, recuerden, es que haya equidad. Por eso la diosa de la justicia siempre la representan, ¿se acuerda? Con esa balanza a nivel. Entonces aquí hay ese balance, aquí hay esa equidad. El creador teniendo cuidado de su criatura y demandando de la criatura obediencia para que haya equilibrio. Dios justo imparte justicia. Pero es en el momento entonces que el hombre, que la criatura falla porque no es Dios, porque Dios no cambia. Porque la Biblia enseña y manifiesta acerca de que el pecado es la injusticia. Y la Biblia dice que no hay injusticia en Dios. Miremos por favor en Deuteronomio 28. En Deuteronomio 32, perdón. (32:4) dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Entonces está dejando claro ninguna iniquidad, ninguna injusticia. La iniquidad es entonces, al igual que el pecado, injusticia. No hay injusticia en Dios. No hay injusticia en Dios. Entonces ahora el hecho de que entonces nosotros vemos que los niños se mueren de hambre, ¿qué podemos decir? ¿Por qué los niños se mueren de hambre? ¿Por qué los niños se mueren de hambre? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que causa que los niños, y no solo los niños, sino que las personas se mueran de hambre? ¿Cuál es la causa que entonces las personas se mueran de frío? ¿Cuál es la causa que las personas se mueran, se peleen unos a otros? ¿Cuál es la causa del pecado? Es la consecuencia de la injusticia del hombre, de la criatura para con el Creador. Esa es la causa, entonces esa es la causa. ¿Ve? Pero, entonces ahora sí, entonces hace falta que entendamos algo. Porque eso que ya entonces aquí el mismo Eduardo, nuestro hermano, acaba de manifestar y escribir el pecado, es entonces la primera cosa que ahora sí con el entendimiento entonces nosotros debemos manejar. Pero ahora viene la segunda, la retaliación. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Dios
entonces me juzga o nos está juzgando o juzga a todos los hombres por el pecado de Adán y Eva. Porque Dios entonces juzga o está juzgando a los hombres por el pecado de Adán y Eva. No es justo. Inmediatamente. Entonces no es justo que a mí Dios entonces me castigue o que esté castigando a ese niño por el pecado entonces de Adán y Eva o por el pecado de sus padres. Y si vamos a hilar más delgado, no es justo ni siquiera que Dios juzgue a Adán y Eva. ¿Por qué? Porque en realidad ellos a su vez también fueron víctimas. Fueron víctimas. Porque entonces ahí, como les comentaba en el culto el domingo, entra a colación entonces este personaje que la Biblia narra como la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo, la cual cuando Dios viene entonces a determinar justicia, literalmente miramos en el 3.3 en Génesis. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Steven, hola, buenos días, el Señor te bendiga más, saludos, buenos días. La serpiente me engañó y comí. Ya. Entonces ahora vemos que entonces la serpiente engañó a la mujer y ella comió. No, dice la Biblia, no manifiesta la Biblia que la mujer haya comido de sí misma, haciendo uso pleno de toda su voluntad. Porque no, entonces deja claro la Biblia que hubo, que hay voluntad de parte de la mujer, pero no toda su voluntad, sino que entonces su voluntad fue entonces, digámoslo, inducida al error. Ella fue inducida al error. Ella fue inducida al error. Y deja claro que entonces quien la indujo al error, o quien la induce al error, es la serpiente, que engaña al hombre. Entonces es literal decir de que aunque el hombre tiene voluntad, entonces ese ser espiritual que es más poderoso, si es más poderoso, más astuta que todas, usa su poder para inducir al error, para inducir al error al hombre. Y eso es entonces lo que nosotros vemos su ministerio. Él es el tentador. Por eso entonces la Biblia lo describe, ya más adelante vamos a ver en la tentación a nuestro Señor Jesucristo como el tentador. Él es el tentador. Porque entonces efectivamente usa ese poder para hacer caer al hombre en el error. ¿Ve? Y no solamente usa ese poder para hacer caer al hombre en el error, sino que también piensa, también está persuadido de que puede aún, porque acuérdense que no hay temor a Dios en el corazón de Satanás,
te puede aún inducir al error, al Creador. ¿Me siguen? Así como induce al error a la criatura, el diablo está persuadido que puede también engañar al Creador. Y ahí entonces, mis amados hermanos, es que cuando vamos allí a Primera de Reyes, para que entonces tengamos claro el cuadro, el panorama todo, perdón. En Primera de Reyes, capítulo 3, baja tranquilo, está bajando Santiago procurando no hacer ruido en esas escaleras. Hola, Jesús te bendiga, buen día. Entonces, ¿recuerdan? Primero entonces aclararles nuevamente a los que asistieron, digamos, al primer culto o los que vieron el primer culto. Yo en el segundo ya hice la fe de ratas, entonces les manifesté que me había equivocado, porque entonces aquí en esta porción de Primera de Reyes, yo cuando ya terminó la predicación, entonces empecé siempre en la mente a repasar, y de pronto voy subiendo las escaleras así cuando por la pila bautismal y veo al hermano Juan Manuel y puña, man, ¿yo qué fue lo que dije? Que el niño era el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces me dice, sí, y uy, no, pues pucha, toca corregirlo, porque pues se me fue. ¿Por qué no? Porque realmente no. Yo lo sé y lo sabía, pero pues entonces lo dije, me equivoqué. Porque no es entonces realmente que el niño represente a nuestro Señor Jesucristo, sino que ese niño de este relato nos representa a nosotros, al ser humano. Y ya en todo el contexto entonces miramos, dice así: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar pecho a mi hijo, he aquí estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mío el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: este dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio el niño vivo y dad la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey,
porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Amén. Había en él sabiduría de Dios para juzgar. Aquí entonces haciendo alusión a lo que, como les repito, en el primer culto que me equivoqué, en esa parte en decir eso, pero después efectivamente pues corroborando con varios hermanos, el desarrollo de la enseñanza sí fue basada en que el niño éramos nosotros, pero que de mi boca salió diciendo que el niño era nuestro Señor Jesucristo. Entonces es aquí. Digamos, entonces pongamos los personajes. El padre es, en este caso, funge como el rey Salomón. ¿Ven? El diablo es la mujer a la que se le murió el niño. Y nuestro Señor Jesucristo es la mujer que dio a luz el niño. Y el niño somos nosotros los hombres. ¿Eh? Pero, entonces, esto hay que tener claro, como les decía antes, el concepto acerca de lo que es Dios, que es justo y que por ende entonces hace justicia. Dios que es justo y por ende hace justicia. Y todo lo que entonces, antes de llegar aquí a esta conversación, a esta porción, perdón, la conversación que hemos tenido. Así obra el diablo. Aquí entonces vemos al diablo tratando de engañar al rey, diciendo que entonces que el hijo es suyo. ¿Ve? Aún al rey. Y eso es efectivamente el ministerio del diablo. El diablo entonces trata, como le repito, porque no hay temor. ¿Se acuerda que no teme la parábola que dice que no teme a Dios ni a hombre ni a nada? Y el diablo está pero persuadido que aún al mismo Dios puede engañar, puede usar su astucia, porque como era la más astuta, que puede usar su astucia, su poder para engañar al mismo Creador. Y eso no nos debe aterrar, porque así hasta ya esa es la realidad. El diablo no tiene temor a Dios en su corazón. El diablo está persuadido de que puede ganarle incluso a Dios. Y eso usted y yo, pues como cristianos y como estudiosos de la Biblia, nos tiene que quedar claro. No lo ve entonces después de que lo encadena y lo suelta y otra vez vuelve y engaña y levanta para la batalla nuevamente en Armagedón. ¿No recuerdan? Estoy hablando en Apocalipsis. Que el diablo es encadenado en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, lo encadena y lo encadenan por 1000 años y que después de 1000 años es soltado y otra vez entonces vuelve y arremete. ¿Ven? Entonces, esa es la naturaleza de esta criatura, de este ser. Y aquí entonces nosotros vemos y trata aún de engañar y de confundir. Aún a Dios. Esto es maravilloso que nosotros podamos ver claramente y discernir entonces todo lo que está ocurriendo aquí. ¿Por qué? Entonces ahora sí vamos rápidamente para que podamos tener claro el entendimiento de esta porción. Hablar entonces acerca de Dios que es justo. De que Dios es justo. Darle a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. ¿Recuerdan? Justicia es darle a cada quien lo que se merece. Otra vez, entonces,
pero Él nos creó a nosotros, y cómo entonces, si Él nos creó, no tiene cuidado de nosotros, las criaturas, y ahora entonces nos matamos los unos a los otros, vivimos en un mundo lleno de envidia, lleno de droga, lleno de peleas, de guerras, y nos morimos de hambre y vivimos llenos de injusticia. ¿Por qué? Pues porque Dios es justo. Porque esa es la justa manifestación del juicio de Dios, de la justicia de Dios, de que Dios es justo. Porque el mundo en el que vivimos es el mundo que nos merecemos. ¿Por causa de qué? De la maldad, de la impiedad, de la injusticia que hay en nosotros. Y de que el rey que elegimos como gobernantes. Miren, yo sé que es fuerte, pero ahorita que está, digamos en este caso, habiendo campañas políticas, no solamente digamos que se está moviendo la cosa política aquí en Costa Rica e incluso en Colombia, ¿qué días vi un meme? ¿Qué días vi un meme de esos que llaman memes, cierto que sí? O sea, burlas. Y la burla que yo veía, entonces era la figura, digamos, de una persona que representaba a nuestro Señor Jesucristo. Y otra era una figura que representaba a Barrabás. Y otro que representaba a Pilato, al gobernador romano. La Biblia dice entonces que Pilato, escúcheme bien, que Pilato había dicho que nuestro Señor Jesucristo era inocente. No hallo pecado en él, no hallo delito en él. Y Barrabás estaba preso, y Barrabás era ladrón. Y que entonces dice, al igual que desde siempre, ¿a quién quiere que le suelte? ¿A el justo o al ladrón? Y que el pueblo siempre escogía. ¿A quién escogió el pueblo? A Barrabás, al ladrón. Haciendo alusión entonces a esa capacidad de elegir. Que siempre entonces, ¿cuál es la representación? Que elegimos ¿qué? Al malo. ¿Producto de qué? De nuestra maldad. Y ahí entonces un refrán que cada pueblo se merece el gobernante que lo gobierna. El pecado. Perfecto, vean, ahí dije. Pero están viendo qué fuerte ese meme que les estoy diciendo. O sea, lo traen a colación, a la cuestión, a la cosa política. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Está claro o no está claro? Esa es la realidad. Eso es la realidad. Entonces, por eso Dios juzga con justicia. Porque el resultado de la elección es entonces lo que manifiesta es la injusticia que hay en el corazón del hombre. La injusticia, o sea, la injusticia, escúcheme, para que después de consumado se llama pecado. La injusticia que hay en el corazón del hombre está dejando claro que no hay entonces temor a Dios en su corazón. Por eso Dios dice en la Biblia, en el capítulo 14 de los Salmos, que Dios miró desde el cielo para ver si hallaba un entendido. Miremoslo rápidamente otra vez para que no se nos pasen todos esos versículos, importantes que debemos manejar como expertos en la Biblia. No debemos solamente no debo yo también solamente mencionarlos, sino que debemos recordarlos. Está en el Salmo 53, el Salmo 51. Dice, el necio en su corazón
no hay Dios. Estoy en el Salmo 14, pero también el 53 dice de igual manera. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no tienen entendimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invoca. Entonces no hay ni uno. Y eso es entonces lo que Dios está mirando, cómo a pesar de la influencia del diablo y cómo a pesar del engaño y la mentira del diablo, veo entonces en uno hay un corazón diferente que entonces trata de hacer justicia. Hola, hola, Henry, Jesús te bendiga, saludos. Cómo entonces en alguno hay entonces un corazón diferente, y en el corazón en el que hay un corazón diferente es en el corazón que hay o que quiere o que busca justicia. Pero entonces, va partiendo del mismo principio acerca de la justicia, que es darle entonces a cada quien lo que se merece. Entonces, perfecto, a darle al hombre, a la criatura lo que es de la criatura, pero al creador lo que es del creador. El temor y la reverencia, el respeto y la obediencia a Dios por encima del temor y la reverencia a los hombres. No el temor y la reverencia y la obediencia a los hombres. Porque no, ahí es donde erran, desconociendo la Escritura y el poder de Dios. Y por eso entonces todo el tiempo, de alguna manera, el mensaje cristiano está relacionado con la subversión. ¿Ve? Y usted lo puede ver a los políticos en campaña, usted los puede ver, y sobre todo entonces a los que son, digamos, de alguna manera se denominan a sí mismos progresistas, invocando las palabras de nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio. Les he dicho, ¿no se acuerdan? A Hugo Chávez, ¿no? ¿Ha visto a todos estos carajos? Y entonces efectivamente, hablando acerca de los progresistas y esto, y como a nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio como incitando a la rebelión, a la subversión. No, eso no fue lo que Jesucristo dijo. Dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces no es en ninguna parte que esté enseñando que no hay entonces respeto, sujeción a los hombres, sino que el primer respeto y la primera sujeción es a Dios. Estar sujetos, el temor en el corazón del hombre, primeramente para Dios, no para la criatura. Y eso quiere decir entonces que si Dios dijo no comerás, entonces obedezca al Creador y no obedezca a la criatura que le dice que no es verdad que va a morir. ¿Ve? Que si entonces discierne y puede estar y obedecer al justo, entonces puede estar bajo el gobierno del justo. Y por eso entonces hay tanto dilema hoy en nosotros los cristianos. Y encontramos tanto dilema en la vida nuestra como cristianos, de cómo sujetarnos a las autoridades, digamos, si en la Biblia misma claramente nos manifiesta acerca de que da tributo a quien se merece y estar sujetos al rey, donde hoy ya entonces prácticamente todo lo que es y lo que hay es corrupción. Y prácticamente que la única forma, la única cosa que el diablo, digamos, y en el mundo en el que vivimos gobernado por la maldad nos deja es que haya el temor a Dios en nuestros corazones.
Porque ¿cómo hacemos para sujetarnos entonces también a la justicia de los hombres si está toda corrompida? Y ahí es donde entonces debemos entonces, escúchenme bien, discernir y ser sabios en cuanto a lo que es y lo que la Biblia dice y Dios nos está mandando. Para no salirnos, para no salirnos. ¿Ven? Para no salirnos. Porque si no, entonces definitivamente nos es imposible. Nos es imposible. Y recuerden que entonces la serpiente es astuta y usa entonces el engaño. Y efectivamente ahí usted y yo vemos entonces al diablo aún insistiendo, tratando de engañar al mismo Dios. Acusando entonces al hombre y entonces trayendo culpabilidad a nosotros, a nuestras vidas. Porque volviendo, ahora sí, a Primera de Reyes y a la porción que aquí está, es importante entonces, Primera de Reyes, pero vamos a mirar entonces rápidamente en Isaías 45, conforme a lo que ahora, entonces como cristianos, escúchenme, ahora como cristianos, y hablo entonces ahora para los creyentes, ¿en qué consiste o cómo hoy ya usted y yo podemos y tenemos conciencia acerca de que Dios es justo? Ya conocemos y sabemos entonces el concepto de justicia. Justicia es darle a cada quien lo que se merece. Gloria, temor, primeramente a Dios, antes al Creador, antes que a la criatura. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Temor al Dios creador, a Dios y obediencia a Dios antes que a los hombres. Isaías 45, pero entonces también en 40 y ¿qué? Isaías 45. Isaías 45, pero esta porción no la pierdan, no la pierdan. Ya estamos en Reyes y ahora Isaías, pero es que quiero que veamos esto que de lo que estamos hablando porque está diciendo el Señor y vamos a mirar Hechos rápidamente. Rápidamente vamos a mirar Hechos, capítulo 4, de lo que les estaba hablando para cerrar y que quede claro el contexto. Aquí en Hechos capítulo 4, Pedro y Juan están ante el concilio, ante los ancianos, la autoridad del pueblo de Israel. Y ellos son judíos, están delante del sumo sacerdote y de los ancianos del pueblo de Israel. La misma autoridad que entregó a muerte a Jesucristo ante el gobernador. Porque así funcionaba. Ellos se lo entregaban como autoridad, se los entregaban a muerte. Porque eran juzgados por la ley de Israel. Porque se acuerda que les he explicado que los romanos les daban todas esas largas para mantenerlos tranquilos y que continuaran sin interrupción tributando. Entonces están Pedro y Juan. Dad a Dios lo que es de Dios, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Están Pedro y Juan delante de la autoridad, de su autoridad en los hombres, en la tierra. Y dice que entonces, como sanaron al cojo, y ahora eso se hizo notorio, entonces
en el versículo 16, léanlo en casa todo el capítulo 4, no tenemos mucho tiempo, siempre hace falta tiempo, pero entonces metiéndonos en el contexto, debemos ser responsables nosotros en meternos en el contexto. Dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Entonces le dijeron a Pedro y a Juan, sálganse, porque los trajeron ante ellos porque estaban enseñando y predicando en el nombre de Jesús. Conferenciando entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Se acuerdan que el hombre llevaba más de 38 años cojo? Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzgad si es justo, obedeced a vosotros antes que a Dios. Entonces no es su versión, sino que entonces aquí está diciéndoles es claramente lo que el Señor Jesucristo les había enseñado. Denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Obediencia al Creador antes que a la criatura. Y que si la criatura lo que enseña o manifiesta es la obediencia a Dios primero, en justicia, entonces no hay razón por cual entonces nos debamos oponer. Pero ese es el concepto. Ese es el concepto. Porque efectivamente, claro que sí, ya es una élite, una clase gobernante corrupta, que lo que están entonces es al servicio de Satanás. ¿O no fueron entonces a ellos los que usó Satanás para matar a nuestro Señor Jesucristo? Entonces ahí mucho discernimiento, mucha sabiduría. Porque hay que darle a César lo que es del César. Y eso es lo que el diablo quiere, y eso es hasta a donde a nosotros hoy como cristianos nos quiere acosar para dejarle de dar, pero dejándole de dar a Dios lo que es de Dios. Y no, entonces no es de esa manera. Juzguen ustedes si es justo delante de Dios, porque delante del diablo sí es justo que usted obedezca primeramente al diablo, a la criatura, que al Creador. Claro que sí. Claro que sí. Pero si es justo delante de Dios, que obedezcamos entonces, que le demos al César lo que es de César, dejando de darle a Dios lo que es de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo, denle a César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Gloria y gloria a los hombres, temor al hombre, a la criatura y respeto, pero que ese temor y ese respeto a la criatura no puede sobrepasar el temor y el respeto a Dios, al Creador, que por encima de la palabra de los hombres está la palabra de Dios. Y de esa manera vivimos entonces nosotros los cristianos. Y de esa es la forma y esa es la manera en la cual entonces nosotros como cristianos vivimos. Y por eso entonces en el mundo tendréis aflicción, y por eso entonces el que no toma la cruz y sigue, porque ponemos por encima de la palabra de los hombres la palabra de Dios. Y esa es entonces la causa. Bien, ahora sí, Isaías 45, para que entendamos entonces hoy como cristianos y podamos enseñar. En Isaías 45, capítulo 21, dice así: proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo.
Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Ah, ok. Perfecto. Ok. Dios justo y salvador. Perfecto. Ese es ahora el conocimiento correcto que este domingo nosotros aprendimos acerca de Dios. Conozcamos al Dios justo. Y para conocer correctamente al Dios justo, tenemos que conocerlo como Él se nos manifiesta. Justo y salvador. La Biblia tiene dos pactos. El antiguo pacto y el nuevo pacto. De hecho, entonces sí, al título, digámoslo de alguna manera, y es bueno entonces estarnos, le faltó, conozcamos al Dios justo y salvador. Es el sermón, únicamente puse, conozcamos al Dios justo. No agregué y salvador. También entonces algo para entender, hay que discernir y claramente pues corregir, que el título de la enseñanza correcta es el Dios justo y el Salvador. Entonces, el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hola Fred, el Señor Jesús te bendiga. Entonces, el Antiguo Testamento, vamos a mirar ahora, vamos rápidamente, siempre rápidamente, a la carta a los Romanos. Romanos 3, ese lo vimos durante la predicación el domingo, 3:21. 3:21, ¿qué dice? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Entonces, hola, Jesús te bendiga, Susana, el Señor te guarde. Entonces, aquí está los dos pactos. Aquí en esta porción está la Biblia completa. En esta porción está la Biblia completa, pero ahora aparte de la ley, entonces esta es la ley, el Antiguo Testamento. ¿Es correcto? Digámoslo, está bien hablar y decir y referirse al Antiguo Testamento como la ley. Entonces, pero se está ahora aparte de la ley, se manifiesta la justicia de Dios. La justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, o sea que está en la ley esa justicia de Dios, pero como todo lo que está en el Antiguo Testamento, ¿cómo están todas las cosas en el Antiguo Testamento? Veladas. Nunca se le olvide, veladas. O sea, no se ven claramente, no se pueden ver claramente. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo, amén, Fred, el Señor te guarde, cuando nuestro Señor Jesucristo murió y expiró en la cruz, dice la Biblia textual que el velo se rasgó. Entonces, el Antiguo Testamento, pensemos en los hombres del Antiguo Testamento, las personas que leen hoy el Antiguo Testamento, aún el Nuevo, dice, pero el Antiguo, entonces ven a Dios o conocen a Dios de manera parcial, no completa. No completa. Entonces, cuando los hombres dicen, por decirlo, cuando las personas dicen, entonces Dios, ¿por qué está juzgándome hoy por el pecado de Adán y de Eva? Están viendo a Dios a través de un velo. No lo están viendo completo y no les parece justo. No les parece justo. Porque Dios, Él, hablando acerca de sí mismo, lo acabamos de leer, Él es justo y salvador. Entonces, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Justo y salvador, no, lo que Dios unió, no lo separa el hombre.
Entonces, como tiene el conocimiento solamente velado del Antiguo Testamento, puede y ve entonces únicamente y conoce el juicio de Dios. Pero Dios no es solamente justo, sino que esa justicia suya va de la mano con la salvación. Con la salvación. ¿Qué fue lo que dijo el rey? El niño tiene que morir. Pero ¿cuál era el propósito? Cuando el niño, de que el rey dijera que el niño tiene que morir. Que quedara claro cuál era la justicia y cuál era la injusticia. ¿Se acuerda? El niño, traiga la espada, partámoslo por la mitad. ¡Ay, qué rey malo! ¡Qué nombre! Y se acuerdan que les he dicho también de esos memes que salen. Imagínese un Dios que habla de partir vivo a un niño por la mitad y le levanta argumentos hasta el cielo. ¡Qué Dios de amor! Dígame en qué. Pero ¿qué era el propósito del rey? Por medio de ese acto y de entonces decretar la muerte del niño. ¿Qué era lo que buscaba? Que saliera a luz ¿qué? La justicia, porque Dios es justo. 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 Entonces, el Antiguo Testamento, entonces, como dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Y cuál es esa justicia de Dios? No la puede separar. Que Dios es justo y salvador. Entonces, la Biblia enseña eso. En el Antiguo Testamento, que Dios es justo, y en el Nuevo Testamento, y salvador. ¡Tarán! Por eso entonces mucha gente habla acerca de que como cristianos nosotros solamente el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, no, Dios guarde. No hay fundamento, porque no está conociendo correctamente a Dios. No puede conocer correctamente a Dios, porque Dios es justo y salvador. Y ahora entonces, para que no se levanten argumentos en contra de Dios, los hombres entonces, ¿qué es lo que les falta? Reconocer la justicia de Dios y conocer su salvación. Eso es lo que hacemos nosotros al momento de predicarles el Evangelio. Esa es la predicación del Evangelio. Arrepiéntase, pídale perdón a Dios, invoque el nombre de Jesús y reciba su salvación. Y eso es entonces lo que estaba ocurriendo, ¿se acuerdan? Entonces, porque la misericordia vence el juicio. Porque el Padre, entonces, Dios dijo, entonces, ¿cómo es? El diablo dice, que el diablo que dice es culpable. Usted dijo que si pecaba tenía que morir, que muera. Pero entonces viene Jesucristo, el Hijo del Hombre, semejante a nosotros, y dice, no, entonces, que no muera, e intercede por nosotros. Y finalmente, entonces, ok, dale, porque eres justo y salvador. Y el propósito desde el principio, entonces, al dar el mandamiento, era para poder. Por favor, entendamos, Dios es amor y todo acto, todo lo que provenga de Él es un acto de amor. Y ya usted y yo como hijos que hemos aprendido de Él, de nuestro Maestro, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces hemos aprendido que todo acto de nuestro Dios, todo mandamiento, como el padre cuando le dice al hijo, no salga, no vaya, no ande con ese hombre, no vaya con esa muchacha, no. Ay, es que usted no me ama, es que usted no me quiere, es que usted no le gusta que yo sea feliz. No, que el papá le da mandamiento, es como un acto de amor.
Y lo que hizo Dios en el huerto del Edén, y como siempre todo lo que Dios hace es para poder, entonces, es un acto de amor, manifestación de su amor. Porque entonces dándole mandamiento, nos amó. Ay, pero ¿cómo? Si es que ahora nos condenó, pero es que hoy usted y yo debemos entender que el Señor Jesucristo dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Entonces conocen solamente la justicia de Dios de manera parcial. El día que Él, porque la paga del pecado es la muerte, pero no han conocido o no conocen, y esa es la parte que necesitamos es predicarles, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, porque Dios no solamente es justo, sino Salvador. ¿Qué hacemos con el niño? Pues entonces justicia es darle a cada quien lo que se merece. Si esta dice que es de él y la otra dice que también es, pues partámosla para la mitad para que cada una quede con una parte y todos quedemos contentos. Y todos queden contentos. Pero acuérdese, eso lo está haciendo Dios porque entonces al dar ese mandamiento, lo que estaba finalmente buscando es que el hombre pudiera recibir su salvación, su misericordia, porque Él es justo y salvador. Y en ese juicio, lo que ustedes podemos ver es entonces un justo juicio acompañado de la salvación. Y esa es la realidad de la condición del hombre. Entonces hoy el hombre está siendo condenado ya para que entendamos, no precisamente por el pecado de Adán, sino porque no quieren recibir la salvación de Dios y quieren solamente recibir el juicio. Cada quien está requiriendo y está escogiendo el juicio cuando no recibe la gracia. Cuando no creemos en Jesucristo, cuando no nos arrepentimos, entonces estamos recibiendo el justo juicio de Dios. Y no hay injusticia en Dios. ¿Ven? Pero esa es la parte, mis amados hermanos, entonces que hoy tenemos claros, como cristianos. Y nos separamos entonces a Dios que es justo y salvador en todas las áreas, en todos los momentos. Siempre tenemos que ver y vemos de esa manera la Biblia, la palabra de Dios. Cuando Dios nos está diciendo esto, cuando Dios nos está diciendo que aprueba, que no aprueba, cuando Dios nos da discernimiento entre el bien y el mal, cuando nos da discernimiento entre el bien y el mal, como siempre les he dicho. ¿Qué es lo más duro? ¿Qué es lo más fuerte cuando venimos ante el pastor? Que el pastor va a decirnos de alguna manera lo que Dios por medio de su palabra nos está diciendo y nosotros no tenemos conciencia, lo que no queremos escuchar. Pero que ese mandamiento que entonces a la presente es causa, digamos, de tristeza, se convierte en ¿qué? En alegría. Porque así funciona. Porque hacemos lo justo y entonces eso trae la salvación. Amén. Bueno, entonces que el Señor nos ayude, nos dé discernimiento y que, como les decía, solamente los cristianos podemos tener claro el entendimiento acerca de que Dios es justo y salvador. Los hombres no tienen ese concepto. Y aunque las personas digan, Dios es amor, lo digan de manera religiosa, aunque las personas piensen que Dios es amor, si no reciben la misericordia por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, el perdón de los pecados, no pueden realmente comprobar que Dios es amor. Y todo el tiempo el diablo va y sabe y discierne que no tiene la salvación y va entonces a argumentar en contra de Dios. Alejandra, Jesús te bendiga, saludos. Va a argumentar en contra de Dios y todos los argumentos que ponga en contra de Dios van a ser válidos y van a tener recepción en sus corazones y en sus mentes y en sus corazones. Y de labios pueden decir, Dios es amor, pero no entiendo por qué tanta injusticia. Pero no entiendo por qué y por qué me pasa esto a mí si Dios es amor. Y yo ya entonces incluso aún nosotros como cristianos, ¿por qué? ¿Por qué? Y ahí entonces
de alguna manera siempre va a haber material para que el enemigo levante argumentos. ¿Ven? Entonces, mis amados hermanos, ese es el conocimiento correcto de Dios, que es justo y salvador. Y la Biblia como tal, de Génesis al Apocalipsis, eso es lo que manifiesta, eso es lo que enseña. Pero los hombres están, sin recibir la ley, la gracia, bajo la ley. Y todos los que están bajo la ley están bajo maldición, porque la paga del pecado es muerte. Pero ahora lo que necesitamos es manifestar que no es solamente justo, sino que esa manifestación desde el principio de su justicia es para podernos dar su salvación. Porque acuérdense, el que está hablando en Isaías, a donde leímos, fuera de mí no hay Dios, justo y salvador, justo y salvador. Y todo juicio de Dios está y procura es y lleva hacia ¿qué? Hacia la salvación. Siempre, siempre. Que el Señor entonces nos ayude. Ay, nos pasamos ya. Bueno, vamos entonces a orar y a despedir este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Bueno, un feliz día para todos. El Señor Jesús los guarde en su precioso nombre. Y escuchen, recuerden, hoy a partir de las 7:30 estamos con Cosmología Bíblica. Y bueno, vamos con la ayuda del Señor avanzando y creciendo, como dice el Señor. El niño crecía en gracia y en estatura delante de Dios y delante de los hombres. Ese debe ser nuestro anhelo. Un abrazo. Chao, chao. Acuérdense que el que mucho se despide, pocas ganas de irse tiene. Bueno, un abrazo. Chao, chao, chao. Ahora sí, chao, chao, en serio.